Bueno, muy buen día a todos. Este es un bibliográfico muy especial, ya que nos lo van a ofrecer nuestros residentes más nobles. El doctor Arenas y la doctora Pintos están llegando al servicio después de su rotación por cirugía de su primer año. El doctor Arenas es de Mendoza, la doctora Pintos de Tucumán, y la más noble de todas, la doctora Renata Guietz, de Paraná, Entre Ríos, que después de competir con 50 que aprobaron el examen propuesto para cirugía pediátrica, salió en la primera posición. Como invitados especiales vamos a tener hoy la suerte de poder disfrutarlos para sus comentarios al doctor Carlos García, que es ex residente de clínica médica de nuestro hospital, que participó en NIH, en el National Institute of Health, en patología vascular, y después formó parte del departamento del servicio de medicina familiar, y realmente su participación más importante fue ser del elenco estable de Coprolito. Actualmente es el jefe del Departamento de Atención Ambulatoria y dicta el curso de Gestión en Salud. Y también nos va a acompañar Diego Yunta, que es ex residente de Clínica Médica y jefe de investigación de Clínica Médica. Y está en el área de investigación no esponsoreada. Espero que disfruten de este bibliográfico. La idea es iniciar con los más nobles, apropiadamente el título del bibliográfico, y un poco debido a esto, es iniciar este año de residencia aprendiendo o recordándonos de cómo debiéramos leer un artículo de medicina. Así que, adelante, doctor Arenas. Bueno, muchas gracias, doctor, por la bienvenida. Bien, el tema a proponer en el día de hoy es cómo leer un artículo científico. Como disparador, elegimos un artículo complementario escrito por Adam Rubin y publicado en el año 2016 en la revista Science. Él, además de ser un científico de la Universidad de Princeton, él realiza stand-up y es un historiador. Y a través de su experiencia y como introducción en el artículo que él escribe, trata de plantear preguntas retóricas de cómo leer, dónde leer, qué tipo de artículos leer y por qué uno debe leer un artículo científico. Y para ello planteamos estas preguntas para lo largo del bibliográfico del día de hoy y tratar de responderlas y aclarar estas dudas. Él, a través de distintos sentimientos negativos, fue tratando de demostrar lo que siente un principiante a la hora de enfrentarse a dicha publicación. Como primera medida, uno muestra optimismo frente a lo nuevo, a las ganas de aprender, pero luego uno siente miedo de no poder estar a la altura, por ejemplo, a través de esas palabras difíciles o esos acrónimos que uno ve con frecuencia, que lo hacen lamentarse y lograr tomar atajos, por ejemplo, a través de resúmenes o ir leyendo directamente la conclusión, que obviamente nos llevan a confusión, a pérdida de tiempo, pero al final uno termina logrando esa determinación que hace ponernos a la altura de una publicación de este tipo, que nos lleva, por ejemplo, a hacer esta reflexión en el día de hoy, y qué es lo que queremos demostrar a través del artículo que vamos a presentar. Como artículo principal, entonces, elegimos este que se titula Cómo leer un artículo científico. Fue escrito por David Ramy, y justamente lo que plantea es la importancia que tiene generar o desarrollar un sistema de lectura y evaluación de los trabajos científicos que nos va a permitir optimizar de alguna manera nuestro tiempo de lectura, y lo hace a través de algunos interrogantes que él se plantea como disparador. Como por ejemplo, ¿por qué nosotros deberíamos leer un artículo científico? Y en este punto, Ramy menciona que es la manera más fácil, accesible que tenemos de mantenernos actualizados en cuanto al conocimiento en general, ya sean diagnósticos, tratamientos o el curso natural de una patología. Lo importante de esto, según lo que él menciona, es que realmente está diseñado para mejorar nuestra calidad de atención.
Si bien él menciona otras 10 razones para leer una revista clínica, va a puntuar todo el artículo, sobre todo en 3 de ellas, que son las que tenemos acá. Una de las razones es que podemos utilizarlo para saber si una prueba diagnóstica nueva es mejor que otra existente, o conviene utilizarla o no. Nos va a permitir conocer más sobre las características clínicas y la historia natural de una enfermedad, y también a distinguir algunas terapias que son útiles de otras poco útiles e incluso perjudiciales para nuestros pacientes. Entonces, otro de los interrogantes que plantea es, ¿yo debo leer un artículo específico sobre lo que estoy buscando o quizás mi mirada debería ser un poco más amplia? En este punto, a lo que refiere el escritor, es que nosotros no debemos perder de vista que estamos leyendo un artículo científico para incorporar información que seguramente va a cambiar el curso clínico de nuestros pacientes. Por lo que lo ideal sería ser lo más concretos posible y dirigir nuestra lectura a algo específico de nuestro interés. Para esto él diseña un diagrama de bloque, que es el que estamos viendo, en donde se plantea algunos interrogantes. Cuando yo miro el título, ¿pienso que es útil para lo que estoy buscando o útil para mi paciente? Si es así, debería continuar con la lectura del resumen y evaluar si los resultados que se plantean en el resumen parecen veraces. Y si lo fueran, ¿lo puedo aplicar en mi ámbito de trabajo o en mi ámbito de estudio y en mi población? Si cualquiera de estas preguntas fuera afirmativa, lo que él considera es que deberíamos poner la mirada en los materiales y métodos, ya que dependiendo del objetivo que tenemos al momento de leer el artículo, deberíamos tener en cuenta algunas características específicas. Por ejemplo, si lo que buscamos es conocer sobre métodos diagnósticos, lo que él plantea es, ¿hay un grupo ciego en estudio que está comparado con el gol estándar para esa patología? Si lo que queremos saber es sobre el curso clínico, ¿tenemos un grupo control comparado con nuestro grupo en estudio? Y si en realidad lo que buscamos es conocer sobre el tratamiento, ¿este trabajo fue doble ciego y randomizado? Teniendo en cuenta estas características, lo que él concluye es que deberíamos tener en cuenta también si los resultados que se obtuvieron de estos estudios fueron significativos o no. Y para eso, tener en cuenta el valor P, que debería ser menor a 0,05, y también el intervalo de confianza, que debería ser mayor al 95%. Si al terminar este diagrama las respuestas fueron afirmativas, deberíamos continuar con nuestra lectura. Pero en el caso de que cualquiera de estas sea negativa, lo mejor sería continuar con el siguiente artículo seleccionado. Entonces, él define si un artículo es relevante basándose sobre todo en estos 3 puntos. Leer el título y ver si va a ser útil, leer el resumen y verificar que los resultados sean verdaderos y aplicables, y considerar el sitio, es decir, ¿puedo aplicarlo en mi población de estudio y en mi lugar de trabajo? A la hora de valorar la validez de un artículo científico, el autor menciona distintos puntos a considerar. Como primera medida, él aclara y nos alerta a los principiantes a tener en cuenta que no toda publicación que se encuentre en una revista de renombre va a ser válida y va a ser veraz los resultados que demuestra. Si también las buenas conclusiones muchas veces son determinadas por distintos tipos de sesgos que él demuestra en esta tabla que se encuentra en el artículo y que depende de quién deviene. Por ejemplo, el sesgo de los investigadores, o el sesgo de edición, o el sesgo que puede existir a través de distintos métodos. A la hora de valorar la validez y teniendo en cuenta lo que Sabrina nombró anteriormente, cuando uno se fija, por ejemplo, en el test diagnóstico, es muy importante que este tipo sea que sea un estudio ciego y que se lo compare con un gol estándar a valorar, digamos, el estudio que uno está investigando, ¿no? Cuando tenemos en cuenta el curso clínico y el pronóstico de una enfermedad, es fundamental tener un grupo control a evaluar. Siempre va a ser importante que sea de la misma característica del grupo de estudio que nosotros tenemos. Esto nos va a permitir extrapolar el fin, digamos, del protocolo que estamos realizando, y a su vez es importante tener en cuenta que existen distintos tipos de estudios, por ejemplo, casos y controles, donde uno va a tener los dos grupos y los va a valorar retrospectivamente, o estudios de tipo cohorte, que nosotros vamos a tener en cuenta
el grupo a estudiar hacia el futuro. A la hora de valorar si una terapia es útil o perjudicial para lograr aplicar en nuestro medio, en nuestros pacientes, es muy importante hablar de la randomización y de la aleatorización de la selección de estos grupos, debido a que de esta forma vamos a generar grupos balanceados y así vamos a evitar distintos tipos de sesgos, como nombré anteriormente. A su vez, sería ideal que este estudio fuera de doble ciego, donde ni los investigadores ni los pacientes sepan cuál va a ser el curso, digamos, del estudio, pero es importante aclarar que por ahí estudios de tipo quirúrgicos va a ser difícil de lograr, debido a que los cirujanos, en caso de que tengan que operar, tienen que saber lo que tienen que realizar, por lo que es difícil de llevar a cabo. Bueno, otro punto a tener en cuenta al leer un artículo es la calidad de la evidencia. ¿Y qué pasa con la evidencia? Porque no todos los estudios son aleatorios, ciegos y controlados. Y si este es el caso, podemos terminar definiendo si una potencial terapia es útil o no, basándonos en evidencia que sospechamos que puede no ser buena. Sabemos que no todas las evidencias son generadas de igual manera. Según cómo se obtengan, se van definiendo distintos niveles de la misma. Esto es lo que se observa en esta tabla, que es una tabla de clasificación según el desarrollo científico de un trabajo, en donde vemos que el mejor trabajo va a tener un grado de recomendación A, porque surge de estudios que son tanto aleatorizados como controlados. En el otro extremo encontramos el grado D, que surge de opiniones de expertos que no se basan en revisión sistemática de distintos estudios. Y en el intermedio encontramos el grado B y C, que surge a partir de estudios de cohorte, de casos control y estudios descriptivos. De todas formas, aunque la calidad de la evidencia sea baja, puede haber un par de cosas que podemos deducir de estudios pobres en evidencia, como por ejemplo, si vemos que el efecto del tratamiento es muy grande, que si bien no es frecuente, puede suceder en caso en el que el pronóstico sea muy malo, es difícil pensar que sea un falso positivo, por ende nos puede ser útil. Al igual que si nos encontramos frente a un estudio que no es aleatorizado, pero el propio autor concluyó que la terapia fue inútil o que fue dañina, por lo general es seguro aceptar esa conclusión. Una vez que decidimos que vale la pena leer un artículo y que comprendemos la evidencia que nos es proporcionada en él, lo siguiente a fijarnos es en las conclusiones estadísticas para evaluar la importancia de los resultados. Para ello contamos con dos parámetros, el valor P y el intervalo de confianza. El valor P que se define como la medida de la probabilidad de que los resultados que obtuvimos en el trabajo hayan sido al azar o por casualidad. Arbitrariamente se suele elegir un valor de menos de 0,05, si bien se puede definir cualquier nivel de probabilidad. Por ende, a la hora de elegir un artículo, me gustaría ver este valor lo más debajo y alejado posible de este número. De todas formas, el valor P tiene sus limitaciones, por lo cual hoy en día se está discutiendo un poco su utilidad, porque si bien nos habla de una diferencia estadística, numérica, no nos habla de que eso tenga relevancia clínica, es decir, se han dado situaciones en donde encontramos la diferencia por debajo de 0,05, pero a la hora de traspolarlo a nuestros pacientes o a la realidad, no tienen beneficio clínico. Por eso es que deberíamos tener como objetivo no solo encontrar una diferencia, sino también que esto tenga un beneficio o en la práctica o al menos en la teoría. Otra limitación del valor P es que no nos dice hacia qué dirección va esta diferencia estadística, porque nos muestra que hay una diferencia, pero no nos dice si va hacia un lado o hacia el otro. Por ejemplo, no nos dice si un tratamiento A es mejor que un tratamiento B. Y es en este punto en donde deberíamos recurrir al intervalo de confianza, que es un término sobre el cual existe bastante confusión, pero para decirlo simplemente, es aquel que nos marca los límites entre los cuales se obtendría el resultado de nuestro experimento 95 veces de cada 100 veces que lo repitiésemos. 95% es el valor que arbitrariamente también se elige, y lo que hace es marcarnos la precisión del estudio, y le permite al clínico no solo descubrir si hay diferencia estadísticamente significativa, sino también si esta diferencia tiene relevancia clínica. Para ir finalizando, podemos observar que es posible mantenernos actualizados, no solo porque probablemente el paper que elijamos va a tener menos de 2 años de antigüedad, sino porque con este enfoque nos aseguraremos de que estén presentes todas las pautas previamente mencionadas y de que el tiempo que le dediquemos a la lectura esté bien invertido.
Es por esto que no podemos situarnos frente al paper como si fuese una novela, sino que este nos obliga a realizar un análisis sistemático de la lectura con distintos escalones que no podemos omitir. Nos podríamos plantear como a manera de detectives, intentando descifrar que estén presentes todos los ingredientes que previamente mencionados, y una vez que corroboremos eso, podremos empezar a disfrutar de la lectura. Bueno, con el equipo que preparamos este bibliográfico, a través de la doctora Sabrina Pintos, nos animamos a poner a disposición de ustedes la crítica de una lista de cotejo, un checklist que no podríamos tener a mano cada vez que leemos un artículo. Doctora. Como decía el doctor, generamos este checklist porque nos pareció importante tratar de hacer lo más resumido posible y con esto acceder a un artículo teniendo en cuenta si los resultados serían probablemente favorables o no. En este checklist tuvimos algunas preguntas en cuenta, como por ejemplo, ¿el título es acorde al tema en estudio o no? Fue publicado en una plataforma validada, que si bien como habíamos mencionado antes, no es algo específico, es importante tener en cuenta. Otra de las preguntas que tuvimos en cuenta es, ¿cuál es el objetivo que tenemos cuando estamos leyendo un artículo científico? Porque sabemos que eso va a cambiar la manera en la que vamos a desglosar lo que continúa del artículo. Entonces, queremos conocer sobre métodos diagnósticos, sobre la clínica y el curso de la patología, o estamos interesados en el tipo de tratamiento. Y teniendo en cuenta estos 3 puntos, son las siguientes 3 preguntas. Si fuese la opción A, es decir, los diagnósticos, deberíamos buscar un grupo ciego en comparación. Si lo que estamos buscando es conocer sobre la clínica, deberíamos ver si dentro de los materiales y métodos aparece un grupo control. Y si lo que queremos es conocer sobre el tratamiento, habría que ver si el estudio fue aleatorizado y doble ciego. Y una vez teniendo en cuenta esto, analizar los resultados para ver si fueron significativos o no. Y acá vamos a tener en cuenta el valor P y el intervalo de confianza. Creemos que de esta manera podemos simplificar el desglosamiento del texto antes de empezar a leerlo y con eso realizar una lectura más consciente, sistematizada y que nos va a permitir recuperar toda la información que necesitamos. Los noveles residentes realmente pusieron a nuestra disposición la interpretación de un artículo para este bibliográfico que ahora debiéramos tratar de exprimirlo un poco más a través de preguntas abiertas con respuestas abiertas, y si salen 2 o 3 de estas cuestiones, después le vamos a dar el lugar a Diego Yunta para que nos haga un comentario, uno, de cómo nos parece que analizamos este artículo y lo expusimos, y otra sobre el tema que hable un poquito de cómo su visión de cómo deberíamos hoy en día leer un artículo científico. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Abra su micrófono y pregunte. Bueno, fueron muy claros, chicos, fueron extremadamente científicamente claros. Diego, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, desde el principio. Al principio me costó entrar, pero entré. Bueno, muchas gracias por acercarte tan temprano a un bibliográfico de cirugía y urología pediátrica. Te felicitamos por tus últimos desarrollos dentro y fuera del hospital, y que nos ayudás con toda tu gente a poder producir científicamente cada vez mejor y empezar a tomar conocimientos de cosas que a veces no teníamos ni la menor idea. Así que contanos un poquito, ¿qué te pareció nuestro análisis del artículo y qué opinión tenés sobre cómo debemos leer un artículo? Wow, qué buena pregunta, Pachi. Mirá, primero que me parece fantástico que empiecen con un artículo de estas características, porque la lectura es fundamental y lo que nos damos cuenta últimamente es que no estamos preparados para leer y comprender. Así como no es tan fácil para nosotros escribir, es una cosa que se entrena y se entrena con el tiempo. La lectura es otra de las cosas que pareciera que uno tiene entrenamiento suficiente, pero a veces, digamos, realmente necesita mucho trabajo
para llegar a ese punto donde uno lee un paper, digamos, y comprende el mensaje central que están tratando de mandar. Digamos, me parece genial que hayan empezado por acá, me parece que los chicos hicieron un muy buen resumen del artículo que eligieron. Yo me quedé pensando mucho en el artículo, me parece que el artículo es un muy buen resumen de varias herramientas básicas para empezar a pensar algunas cosas. Sí me da la sensación de que el artículo está muy focalizado en, de alguna manera, en dar herramientas de screening rápido para gente que tiene que leer para resolver problemas, y no tanto focalizado en cómo le enseñamos a alguien a leer bien o a comprender lo que lee. Parece lo mismo, pero me parece que hay algunas diferencias entre estas dos cosas que me parece que son súper interesantes. Me parece que es una excelente revisión, me parece que da buenos tips que son un poquito reduccionistas, pero para empezar está buenísimo porque te ordena. Al principio para nosotros todos los artículos son iguales y es verdad que están escritos de una forma rara, difícil y muy técnica, y que gran parte de lo que nos llega para leer no está tan bien escrito. Entonces, muchas veces no es nada más que no entendemos, sino que con alta frecuencia las cosas están o mal escritas o reportadas de forma incompleta. Nosotros un ejemplo muy, muy claro que me parece que todo el mundo va a entender con mucha facilidad es todos los proyectos de investigación tienen una pregunta central. Los protocolos de investigación tienen una pregunta central. Los artículos que leemos tienen una pregunta central. Sin embargo, no hay práctica de escribir, de enunciar la pregunta central. Después de leer el artículo, nosotros nos tendría que quedar, por lo menos después de la introducción y del abstract, una idea clara de qué es lo que se preguntaron los investigadores y de qué manera lo contestaron y cuál es la respuesta que obtuvieron. Pero muchas veces nos pasa, incluso a los que leemos muchísimo, no tanto como quisiéramos, pero bastante, que terminás el artículo y no entendés qué se preguntaron. Y no entendés tampoco cómo lo reportaron o por qué eligieron algunas cosas para reportar. Hay varias herramientas que son súper útiles con respecto a esto, que en un ratito les voy a contar lo que yo pienso sobre esto. Bueno, esto de que les decía de que es una buena guía para empezar, tiene algunos conceptos que son, vale la pena discutir un poquito más, ¿no? O sea, hace mucho hincapié en cuándo leer un artículo, por eso digo que está muy focalizado en gente que está ocupada como nosotros y no en alguien que está aprendiendo a leer. Está más dirigido a, me fijo en el título, me fijo en el abstract, y recién ahí voy a mirar los materiales y métodos, si entiendo que me va a ayudar con mi paciente en mi contexto, que es una muy buena guía. Pero yo diría que para empezar a leer lo que hay que hacer es más espacios como este, para los chicos más digamos, más frescos con respecto a la lectura. Y digo más espacios como esto pensando en ambientes seguros, donde vale la pena preguntar absolutamente todo lo que no entendés, y con gente que te pueda acompañar en esa lectura y entender el momento educativo. Porque muchas veces, como se mezcla lo que es el momento educativo con resolver problemas de nuestros pacientes, resolver problemas de sistemáticas que todavía no sabemos cuál es la mejor evidencia. Entonces, a veces, para el aprendizaje en la lectura, generamos espacios que no son tan seguros, donde a la gente le cuesta preguntar, donde a la gente le cuesta reconocer que algunas cosas no las conoce o no las entiende del todo, le cuesta habilitar la palabra a otra gente, y además hay gente que no se siente tan cómoda hablándole a la pantalla a un montón de cuadraditos negros que ni siquiera uno sabe si están escuchando o no están escuchando, y todo esto genera una sobrecarga que hoy en día hay que considerar. Lo que nosotros hicimos en clínica hace unos años es lo mismo que ustedes, tener nuestro propio journal bibliográfico, pero ponemos mucho hincapié en lo que vos hiciste con los chicos, que es el espacio seguro para aprender, que es este coacheo muy personal, donde alguien lee y se va discutiendo pasito por pasito en un espacio súper seguro, donde vale la pena preguntar todo lo que no entendés a alguien que tiene mucha más experiencia.
digamos, y esos espacios para los chicos son extremadamente valiosos, porque espacios como este muchas veces son muy expositivos. Entonces acá nos surgen verdaderamente muchas de las cosas que les pueden llegar a generar dudas. Dentro del artículo, si yo tuviera que decirles algo puntual, del primero no. El primero es buenísimo leer los comentarios que pone la gente abajo, digamos, de lo que el tipo hace, porque en particular usa un título muy atractivo y después se deriva para otro lado y no da ninguna resolución, ¿no? Es muy interesante porque es un buen ejemplo de muchas de las cosas que dice el otro artículo, el artículo principal que ustedes plantearon. Pero hay una pequeña cosita que me llamó mucho la atención, que habla de los resultados positivos. Y esto es algo que sí me parece que tenemos que revalorizar los resultados negativos. Es súper importante, o sea, un artículo no es mejor porque tiene un p-valor significativo, y eso es algo importante que lo tenemos que saber, así como un artículo no es mejor si tiene un tamaño muestral más grande. Está bien, hay que relativizar ese tipo de cosas, ustedes van a escuchar muchísimo que en la comparación cruda de dos artículos, el que tiene el tamaño muestral más grande es genial, y el otro es malo, digamos, pero el definir si un artículo es bueno o no, como termina el esquema, por si el p-valor es significativo o no, es una cosita que hay que pensar un poco. ¿Está bien? Los resultados negativos son súper útiles. O sea, hoy en día nosotros necesitamos saber si alguna de las cosas que estamos haciendo no funcionan, no sirven. Digamos, y una pequeña cosita con respecto a los intervalos de confianza, se está refiriendo a los intervalos de confianza de la medida de asociación. Lo que es equivalente al p-valor es la medida de asociación y el intervalo de confianza, la medida de asociación, y ahí está yendo a intervenciones. O sea, los test diagnósticos quedan afuera de eso, ¿está bien? Esto tiene mucho que ver con que hace una reducción grande, y me parece que es súper interesante, pero para sacar alguna pequeña cosita. Y otra cosa que dijeron ustedes que me parece que es valioso, es que hacer estudios de investigación en cirugía tiene específicamente algunos detallitos que son diferentes a hacer estudios de investigación con una droga o en otros ámbitos que no son quirúrgicos. Si quieren, en algún momento podemos hablar de esos detalles en particular que hay que considerar, porque son 3 o 4 cosas nada más. Se pueden hacer cosas muy, muy válidas, pero históricamente algunas de las ramas quirúrgicas le dan mucho más valor a las series de casos que a diseños que son un poquito más prolijos, para obtener respuestas mucho más sólidas. Entonces eso hace que a veces cuando uno se entrena leyendo algunos tipos de publicaciones, termina empezándole a sonar como que es correcto algunas aproximaciones que por ahí no es que son incorrectas, sino que se pueden mejorar un poquito. Y por último, un último comentario sobre la tabla de evidencia. Digamos, por supuesto hay muchas formas de clasificar la evidencia, y obviamente para los test diagnósticos es totalmente diferente, y bueno, uno de los aspectos grandes que falta ahí en la clasificación es la etiología, pero esto es para que ustedes se acuerden, porque muchas de nuestras preguntas son etiológicas también, y eso nos lleva a la causalidad. Digamos, que es una rama muy fuerte de la epidemiología hoy en día, que tiene que ver con las aproximaciones causales, pero, digamos, particularmente con respecto no, nada, que faltaba la etiología y creo que no había ninguna otra cosa interesante para decir. Desde mi punto de vista es buenísimo empezar por acá, y me parece que el espacio seguro donde se los coachee hasta que confíen en lo que leen, me parece fantástico. Una buena herramienta para esto son las guías de lectura. La guía de lectura depende del diseño, como por ejemplo el Consort, el Strobe, el Prism, el STAR. Son todas guías de cotejo, que si es un estudio de test diagnóstico te dice, en la introducción tiene que tener esto y esto, en materiales y métodos tiene que tener esto, esto, esto y esto. Y te va haciendo el ojo de cuando un artículo está bien reportado. Me parece que es una buena aproximación. Son guías de cotejo, o sea, eso es una listita de cosas que tiene que tener, y son recontra fáciles de seguir, y me parece que ayuda un poquito en la introducción a la lectura. Y creo que no tengo nada más para decir. ¿Alguna otra pregunta que me hiciste, Pachi, que me quedé sin contestar?
No, pero tenemos una lista de preguntas interesantes para que sigas vos o alguien que quiera participar nos conteste. Por ejemplo, Alberto Torres pregunta que le gustaría recibir algún consejo cuando uno lee artículos de una complejidad en la cual incluyan, por ejemplo, metaanálisis. A un trabajo que tenga un metaanálisis, ¿qué nos dirías básicamente? ¿Desde dónde habría que mirarlo? Bueno, es una pregunta interesante. En general, los metaanálisis en métodos son simples. Son de los más simples en el sentido de que la estructura es muy reproducible, porque se estandarizó tanto la forma de hacer metaanálisis, que los metaanálisis de buena calidad son muy, muy, muy simples. Yo lo que diría es que una buena aproximación es... por supuesto estamos hablando de que ya decidiste leerlo, que efectivamente el metaanálisis apunta a lo que a vos te interesa, que los metaanálisis, a diferencia de un metaanálisis de buena calidad, empieza diciéndote cuál es la pregunta que quiere abordar, ¿está bien? Y te la enuncia en un formato que es muy fácil de seguir, muy fácil de entender. A diferencia con todo el desarrollo de Cochrane y toda la medicina basada en la evidencia y qué sé yo, se ha estandarizado tanto que si es estandarizado uno se acostumbra a leerlo. Yo no creo que los artículos científicos sean difíciles de leer. Me parece que la fama de que son difíciles de leer tiene que ver mucho con que hay mucho publicado que está mal escrito, o que es difícil de seguir, o que no está escrito con la idea de comunicar claramente una idea, o al menos no está lo suficientemente maduro, que son estas cosas que uno piensa, digamos, en los contextos que nosotros publicamos, muchas veces no tenés tanto tiempo protegido como para tener tanta maduración de los artículos como para que salga perfecto, y siempre alguna cosita le falta. El metaanálisis, yo creo, les diría que en este momento los metaanálisis más nuevos son muy fáciles de leer, los métodos son relativamente estándar, y obviamente hay que ir a ver de qué manera hicieron cada uno de los pasos del metaanálisis, ver que sea reproducible y transparente, y que presenten no solo el resumen de la evidencia, sino de qué forma evaluaron la evidencia, cuáles son las herramientas que utilizaron. Para los metaanálisis, cuando uno se traba con el metaanálisis, la mejor herramienta para destrabarse es el manual GRADE, que está online disponible, que es como un compendio de epidemiología. Digamos, que no tenés que leer todo, tenés que ir a leer nada más que el pedacito de la parte que no entendés desde el punto de vista metodológico. Yo siempre planteo para este tipo de cosas, a mí me pasa todo el tiempo, me pongo a leer y no entiendo todo lo que leo, pero trato de fraccionar, y las cosas que no entiendo en cada uno de los artículos que no entiendo las voy a buscar, porque es la forma de empezar a familiarizarse con algunos conceptos. La primera vez buscaste 20 cosas, pero después empezás a buscar 5, 4, 3. Si uno tiene a alguien que te acompaña y que te coachea, está bueno discutir los conceptos que te resultaron difíciles, y está bueno también volver a leer sobre esos conceptos desde un punto de vista técnico para obtener esa cosa generalizable para el próximo artículo. Pero digamos, con el metaanálisis es lo que te decía. Tienden a bajar la complejidad, tienden a que son todos iguales, digamos, y empezar a prestarle atención a cómo hicieron que sea reproducible, que esté transparentemente reportado, y que hayan evaluado los supuestos del metaanálisis. O sea, si tienen evidencia de sesgo de selección, cómo va de sesgo de publicación, perdón, cómo va digamos, la homogeneidad, de qué manera afecta a los resultados, ese tipo de cosas específicas. Y la guía de cotejo para metaanálisis se llama PRISM, si no me equivoco, y digamos, están todos en una página que se llama Equator Network, que ahí junta todas las guías de lectura. Si quieren después les paso el link, es accesible y fácil, y es una linda herramienta para esto. No sé si le contesté lo que preguntaste. Mira, aprovechamos para felicitar al flamante jefe de residentes de urología de adultos, Tomás Carminati, que quiere preguntar qué motor de búsqueda se recomienda para revistas no indexadas.
Te silenciaste, Diego. Perdón. Qué buena pregunta. Bueno, ahí está, ahí les pasé el link del Equator Network, que es súper valioso, sirve para un montón de cosas. Digamos, yo uso mucho Google Scholar para eso, digamos, y la verdad es que no es tan común que uno quiera dirigir su búsqueda a la literatura gris, salvo cuando está haciendo un metaanálisis de alguna manera. Digamos, para este tipo de cosas hay guías específicas, lo vuelvo a dirigir al manual de Cochrane si les interesa, digamos, al manual de Grade, perdón, donde está clarísimo cómo buscar y en qué bases, pero vos te referís a lo no indexado. Entonces yo la verdad que no menospreciaría a Google. Digamos, hay mucha cosa no indexada que es porque no se terminó o no se publicó o no se va a publicar nunca, entonces siempre hay que ir a las bases de datos de estudios, como es clinicaltrials.gov también, para ver qué es lo que está ongoing, sabiendo que hay un fuertísimo sesgo hacia experimentales. ¿Está bien? No toda la investigación es experimental, de hecho mucha investigación muy valiosa no es experimental. Y no olvidarse de que tenemos una buena bibliotecaria que es excelente en diseño de estrategias para este tipo de cosas. Vieron que una de las recomendaciones para hacer una revisión sistemática, si es de eso lo que me están hablando, porque yo habitualmente, además de buscar en buscadores específicos como PubMed o Lilacs, suelo hacer búsquedas en Google también. O sea, abiertas, porque Google muchas veces tiene un motor de búsqueda que se fija en otras cosas y te trae algunos artículos que por ahí están en PubMed también, o por ahí no. Digamos, cuando uno se traba con este tipo de cosas, la verdad que las bibliotecarias son geniales, tienen un equipo especial que te puede instruir en cómo usar los buscadores y además en cuáles son las fuentes potenciales para identificar algún tipo de artículo, algún tipo de cosa que a vos te interese. Le digo porque es una herramienta que usamos poco, está muy poco usada y la verdad que a las chicas se prenden muchísimo con este tipo de actividades. Muy bien, muchas gracias, Diego. Qué buenas respuestas para preguntas puntuales. Diego, hay algo acá, a ver, quiero darle lugar primero a invitados participantes. ¿Qué conocimientos básicos estadísticos deberíamos manejar para analizar bien un artículo? Bueno, eso ya hablamos bastante, Alberto. Ya se desarrollaron varias cosas, inclusive hay la autora Sabrina presentó un checklist que ahora con todo lo que dijo Diego lo vamos seguramente a mejorar. Pero vas a tener y poder subir a bajarte toda la presentación y vas a repasar y elegir tus puntos para calificar un artículo. Diego, hay algo que nos tiene medio entreverados y por ahí tenemos una lectura muy amateur de la situación. Sabemos que muchos de los artículos que nosotros podemos llegar a leer es gente que ha necesitado pagar a la editorial para que ese artículo sea publicado. De lo mismo que a veces nos piden a nosotros, que para publicar un artículo en determinada editorial tenemos que pagar, es decir, le piden a Ricardo Darín que pague la entrada cuando él se va a subir al escenario. Vos sos parte de una revista en la cual ofreciste tus conocimientos, tus pacientes y tus resultados, y te dicen que tenés que pagar para. ¿Qué perfil le ves vos? ¿Cómo se tiene que interpretar eso? Porque estamos medio entreverados con esa situación. Qué pregunta. Antes que nada, le voy a hacer un mini comentario a Alberto, por lo que preguntó. Digamos, Alberto, algo importantísimo es que probablemente para entender lo que uno lee, no se necesite conocimiento estadístico básico, sino epidemiológico básico.
¿está bien? Un error muy común en nuestro medio es que nos vamos enseguida por lo que nos resulta más complejo, y a veces es la estadística, cuando en realidad es mucho más importante entender cuál es el diseño que plantearon, cuál es la población que están utilizando y cómo la definieron, digamos, qué cosas midieron y de qué manera estandarizaron las mediciones que hicieron. Todo eso va un poco más por el lado de la epidemiología porque te permite entender de alguna manera cuáles son los potenciales sesgos de lo que están presentando. Y los métodos estadísticos son importantes. Yo diría que la interpretación de los p-valores en el mundo se está tratando de darle mucha menos importancia relativa con respecto a las medidas de asociación y a sus intervalos de confianza. Digamos, pero con estadística pasa esto puntualmente, ¿no? Que uno estudia muchísimos años y cada vez que tiene que hacer algo tiene que volver a leer de nuevo, porque cada cosa que vas a hacer es un caso especial que no es el caso general del resto de las cosas. Entonces, las líneas generales de la estadística yo te diría que yo miraría que estén bien especificados los métodos, que los métodos macheen con lo que se preguntaron, y que efectivamente contesten los objetivos en los resultados. Me parece que ya con eso es un montón para el tipo de artículos que nosotros leemos. Bueno, y con respecto a lo que dijiste, Pachi, ayer o anteayer hubo en las jornadas de informática una charla de la creadora de Sci-Hub, digamos que está buscada internacionalmente por poner a disposición, o sea, la gran mayoría de nosotros somos usuarios de Sci-Hub. Todo el mundo sabe que es Sci-Hub. Sci-Hub es una plataforma, si se quiere, trucha, que pone a disposición gratis cualquier artículo que esté publicado. Y obviamente es ilegal. Y obviamente la han perseguido por todos lados. Y si no me equivoco, tiene pedido de captura en Estados Unidos y no sé dónde más. Es una piba de 30 años, debe tener. Es joven, es informática, y vino a dar una charla hace unos días a las jornadas de informática que les recomiendo fuertemente porque va un poco por este lado de lo que dice Pachi, ¿no? O sea, las restricciones al conocimiento. En este momento, el sistema editorial le cobra a los autores, no en todas las revistas más solventes y de mejor calidad por ahí no te cobran, pero le cobran a los usuarios por los artículos. Las revistas Open Access te cobran, y te cobran fuerte. Digamos, para nosotros precios en dólares y precios de publicación internacional muchas veces son inalcanzables. Tienen opción para disminuir los costos, pero la verdad es que a mí, yo lo que te voy a decir es esto. Me parece que es un despropósito, me parece que hay que desandar el sistema, me parece que el conocimiento debiera circular libremente. El único tema es de dónde se financia y se sostiene todo el sistema de revisión de pares, de editores y de lo que sea. Pero si vos me preguntás qué es lo que yo pienso que debería ser gratis, que no debiera haber una barrera para publicar en las mejores revistas por los costos. Y a todos la primera vez que te pidieron guita por publicar, porque esto no fue de siempre, digamos, cuando las revistas eran en papel, digamos, no pasaba eso, porque la revista y su comité editorial se sostenía vendiendo revistas. Lo que pasa es que desde la era digital no se vende más revistas. Y si vos trataste de entrar a un artículo que no estaba, que no estaba gratis, viste que te fajan como 30 euros. Una cosa ridícula que nadie pagaría, ¿está bien? O sea, para todos ustedes saben que nuestra biblioteca tiene tiene un sistema para pedir artículos y te los da casi gratis por un costo mínimo en pesos, mínimo, realmente mínimo, y te encuentran dentro de 24 o 48 horas casi cualquier cosa. Sci-Hub te lo encuentra en el momento, lo que pasa es que alguna cosita Sci-Hub no la puede recuperar porque alguno de los comités editoriales la bloqueó de verdad, entonces no puede retraer esa información. Desde mi punto de vista debiera ser gratis.
a mí me parece que es un despropósito esto y que además los costos son demasiado para nosotros y eso es una barrera adicional para que podamos publicar en las mejores revistas. No sé si te contesté lo que opino al respecto. Sí, yo creo que sí, y acá Alberto Jurado se suma que él piensa que éticamente es inaceptable cobrar por publicar, y muchos, digamos, seguramente se suben a esto, pero vos nos diste la explicación de por qué se ha empezado a cobrar cuando uno quiere publicar. También se suma acá Ignacio Tobía, que nos pregunta, para evitar ser influenciados por sesgo de publicación, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer? Las publicaciones pueden tener un sesgo, entonces el mismo sesgo lo tenemos a veces nosotros cuando leemos a algún autor o leemos a alguna universidad que está escribiendo, ¿no? Pero él se refiere al sesgo que tiene esa publicación. ¿Cómo hacemos para poder interpretar bien los datos que está exponiendo? Bueno, es una muy buena pregunta, o sea, ojalá tuviéramos la forma perfecta de identificar esta situación, y yo les voy a contar cómo yo la veo, porque, digamos, como a ustedes mismos les va a pasar con respecto a este tipo de cosas, están parados en más de un lugar, están parados en usuarios de artículos y también están parados en gente que publica o que intenta publicar. Y como investigador, nuestra responsabilidad con el sesgo de publicación es hacer el esfuerzo por publicar y difundir todos los resultados que nosotros obtenemos. Digamos, porque gran parte de la responsabilidad, a nosotros nos gusta pensar que esto es un problema de los comités editores, pero gran parte de la responsabilidad de los investigadores, o sea, gran parte de la responsabilidad de lo que no se publica por resultado negativo, por lo que sea, por eso les hice mucho hincapié en esta parte del artículo que creo que es errónea, donde dice que algo tiene valor si el p-valor es significativo. Yo les diría que no se queden nunca con esa idea. Mis mejores artículos fueron negativos y obviamente, digamos, bueno, el plasmar, sin ir más lejos, hace poquito. Pero lo que les quiero decir específicamente es que cuando vos le pedís a un paciente que participe de un estudio de investigación, contraes un compromiso moral con esos pacientes que participaron, porque vos no le estás preguntando cosas para mejorar su tratamiento. Incluso esta cosa, sin haberlos expuesto a nada, sin haberles hecho ningún tratamiento extra o diagnóstico extra, si vos le preguntás datos personales a una persona en el contexto de un estudio de investigación, es porque asumís el compromiso de difundir lo que encuentres para que beneficie a otros pacientes. El paciente sabe que no lo va a beneficiar a él, pero te permite que te metas en su vida y en sus datos personales, porque vos te estás comprometiendo a difundirlo a la comunidad para mejorar lo que comprendemos de cómo funcionan las patologías o de qué manera la gente anda mejor. ¿Se entiende? Entonces tenés un compromiso moral cada vez que haces una investigación. Entonces el primer paso como investigadores diría es asumir ese compromiso y publicar todo lo que haces. Hacé el esfuerzo por publicar todo lo que haces. Por otro lado, digamos, el sesgo de publicación es muchísimo más amplio de lo que nosotros pensamos. No solo afecta resultados positivos y negativos, sino que también afecta, digamos, yo creo, y esta es una opinión, que desde Latinoamérica tenemos muchísimo menos chance de publicar en los mejores journals. Entonces, creo que lo que hay publicado en las mejores revistas hay un fuerte sesgo de lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Europa y lo que pasa en Japón. Y muchas veces tenemos muchas razones para pensar que nuestros pacientes no se comportan como los japoneses. No tienen la misma genética, no comen igual, no tienen el mismo sistema de salud que les responde, no responden de la misma manera a los tratamientos, y lo mismo con los europeos, los finlandeses, lo que vos quieras. Lo que pasa es que los comités editores son del hemisferio norte, y los comités editores saben esto que empieza diciendo el artículo, este que ustedes leyeron, que te fijes si el contexto aplica a tu situación. Empieza diciendo eso. Entonces, si yo soy de un comité editor de Inglaterra, y vos me estás mandando un artículo hecho en La Pampa,
y yo ya sé de antemano, un poco puedo llegar a desconfiar de tus métodos, porque desafortunadamente eso pasa, digamos, y el solo hecho de que a veces no esté del todo bien escrito en inglés te pone más sospechoso todavía, porque es así, porque los prejuicios existen, digamos, y por un lado somos un poquito más sospechosos de los métodos, y por otro lado, aunque tus métodos sean totalmente correctos, la pregunta que un comité editor de otro hemisferio se preguntaría es, ¿esto aplica a nuestros pacientes o no? Si yo dirijo una revista en Noruega, yo qué sé si lo que publicaron de la Patagonia a mí verdaderamente es extrapolable, tiene generalizabilidad a los pacientes que atendidos por los médicos que leen mi revista. Y esto es algo que nosotros lo tenemos que pensar, porque muchas veces nuestros mejores artículos los mandamos a la mejor revista y rebotamos, no pasa nada con rebotar. Lo importante es seguir buscando hasta que le encontrás la casita a tu artículo, porque todos los artículos tienen casita. Pero el tema es que no jerarquizamos nuestras revistas. Hay mucha cosa que en realidad nosotros tendríamos que tener revistas con alto factor de impacto y jerarquizarlas con nuestras mejores producciones. Lo que pasa es que no tenemos. Cuando vos mirás las revistas argentinas, primero que los comités editores son mucho más duros que los de afuera. Segundo, que los procesos son larguísimos. Tardan 6 meses en evaluar tu cosa. Y tercero, te cobran. Y te cobran bastante también. Entonces, si vos haces el esfuercito de traducirlo al inglés, digamos, tenés de pronto 15.000 revistas más y la mitad son gratis. Yo en el último tiempo sí te voy a decir que yo trato de no mandar a revistas pagas, digamos, por falta de fondos y porque ideológicamente me hace ruido. Viste que vos podés publicar de todas formas en una revista Open Access, porque cuando vos asumís el compromiso del Open Access, la estás poniendo a disposición gratis para todo el que lo va a leer. Y eso también tiene algunas cositas, y te ponen una carencia. Por 6 meses no va a salir. Entonces vos te tenés que bancar que el artículo queda 6 meses bloqueado por ellos, ¿está bien? Pero en el momento que lo ponen Open Access y gratis para todo el mundo. Y esa es una opción. Para la pregunta de Nacho específicamente, lo que yo te diría es, para disminuir el sesgo de publicación, asumamos nuestra responsabilidad de publicar y difundir todo lo que hacemos. Y para lo que leemos, hay que ser crítico en el buen sentido. Crítico no en el sentido de, a veces nos ponemos en la situación de te voy a hacer mierda el artículo. No es eso. O sea, crítico es comprender en el contexto y tratar de identificar cuáles son las fortalezas y las debilidades y de qué manera esas fortalezas y debilidades nos dan una idea de si eso que hizo ese investigador es extrapolable o no es extrapolable a un determinado contexto. O sea, crítico en ese sentido, crítico en el sentido de una comprensión profunda de los componentes del artículo. Y, digamos, no hay una buena forma de identificar el sesgo de publicación, por lo menos yo no conozco, sí a través de un metaanálisis, cuando hiciste la búsqueda de la evidencia, haces un funnel plot o algo por el estilo y te das cuenta. Pero no sé si les contesté, pero me parece que como educadores, la mejor forma que tenemos nosotros de hacer esto es acompañando y coacheando que la gente aprenda a leer y entienda lo que lee. Porque obviamente es una rueda. Después, cada uno que tiene este tipo de entrenamiento lo disemina, lo transmite a toda la gente que está con la que trabaja. Muy bien, Diego. Contestaste varias preguntas que vinieron a continuación. Le contestaste a Celeste Patiño González, que también pregunta sobre el consejo de publicar en revistas regionales, y también a Daniel Carauni de La Patria Correntina, que dice cómo elegir la revista donde publicar. Creo que en tu última exposición nos sugeriste cómo hacer el análisis de dónde publicar y qué revista elegir, y con qué conceptos y con qué títulos debiéramos hacer esto. La verdad que promediando nuestro tiempo para este bibliográfico, a mí me quedan un par de conclusiones, pero la que me vino recientemente fue que con tanta gente que tiene Diego
a su cargo, que tienen los conocimientos que él nos dejó ver hoy y todos los detalles que se pueden utilizar. Creo que en nuestros bibliográficos, cada bibliográfico vamos a invitar a uno de tu equipo para que escuche el bibliográfico y no nos deje escaparnos en el comentario de no, porque yo tuve un paciente que, y nos dirijamos al análisis de ese artículo en cuanto lo podemos utilizar. Y me gustaría cerrar este bibliográfico dejando una reflexión. Nosotros tenemos un muchacho muy jovencito, que es el que más lee del servicio, ¿sí? Y que tiene una metodología para leer. Es el doctor Juan Carlos Puideval, que si todavía está ahí acá en la audiencia, que nos pueda decir un comentario para cerrar este ciclo bibliográfico. ¿Estás por ahí, doctor? Estoy acá. Me pareció interesante todo lo que escuché hoy. A los 85 años es difícil cambiar lo que uno ha hecho toda la vida, pero creo que hay cosas que uno hace toda la vida que son espontáneas, que surgen de observar, que surgen de moverse y que surgen de competir. Y yo siempre que encaro una cosa así, tanto como para escribir algo o como para escuchar algo o leer algo, tengo que tener muy claro el objetivo de eso. Y si ustedes ponen el objetivo adelante de lo que van a hacer, muy rara vez van a perder mucho tiempo. Definir el objetivo es el ABC. Un poco dichas palabras muy lindas, Diego, y me encantó. En el fondo está diciendo eso. Yo tengo que tener un objetivo claro de por qué quiero publicar esto acá o allá. Pero el objetivo es por qué quiero publicarlo. Y uno tiene que tenerlo claro eso. ¿Por qué quiero leer esto? Al principio, cuando uno es un chico, lo quiere leer para saber qué va a pasar con esto. Y después de muchos años lo quiere leer para saber si lo que uno hizo, este artículo está de acuerdo con lo que uno piensa o no. Bueno, el objetivo es importante en todo. El objetivo es importante no solamente en trabajo, es en la vida, en tu actividad médica, en todo. El objetivo. Este Zoom me está cambiando la vida a mí. Anoche tuvimos uno muy lindo con Pachi, que fue impactante en todo aspecto. Hoy bueno, gracias a todos por hacerme volver a vivir. Te felicito, Diego. No te conozco personalmente. Yo estuve en el hospital mucho antes que vos. No le importa, te conozco. Te conocí hoy y gracias por los conceptos. Y con respecto al metaanálisis, algo que siempre me trabaja en el mate, yo creo que tiene un sesgo muy, muy importante. 90% de los trabajos se publican por positivo y no por negativo. Y para mí el metaanálisis, en mi impresión, es que está llevado a eso. Vemos los buenos resultados, vemos la chica bonita, no vemos la fea. Y eso hay que considerarlo eso. Bueno, no quiero decir más. Gracias, Pachi. No, gracias a todos ustedes, gracias a toda la audiencia. Llegada a las 8 de la mañana, les deseamos el equipo que preparó este bibliográfico a todos que disfruten de un soleado fin de semana, y a los médicos de planta de cirugía y urología pediátrica, por favor, incorporemos a alguien del equipo de Diego en cada uno de nuestros bibliográficos de aquí en adelante. Suerte y arriba con el Hospital Italiano. Vamos.